Buenas tardes, voy a dar respuesta a un cuestionario de la materia de Estado, Sociedad y Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Por un lado, amplían los derechos sociales y progresistas, pero mantienen una estructura de poder conservadora, centralizada y elitista. Persisten contradicciones entre un modelo radical social que busca igualdad y un diseño institucional que protege privilegios económicos tradicionales, generando desigualdad estructural. ¿Cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? El proyecto conservador, el proyecto liberal y el proyecto radical republicano. ¿Cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? El acuerdo liberal conservador, llamado también la organización del poder, y la impronta social de derechos, también llamada la parte dogmática. ¿Por qué se dice que son constituciones de mezcla? ¿Y cuál es la principal tensión? Porque acumulan o superponen modelos opuestos: por un lado la tradición liberal clásica de derechos individuales y por otro lado las nuevas aspiraciones sociales democráticas, de derechos sociales y de participación. La principal tensión es el conflicto entre la amplia declaración de derechos y la vieja organización del poder, que sigue siendo presidencialista, autoritaria y un obstáculo para implementar los derechos sociales. ¿Qué es el impacto interseccional de las reformas de una constitución en la relación de lo nuevo con lo viejo? El impacto interseccional es un concepto clave para entender por qué muchas constituciones latinoamericanas parecen esquizofrénicas o contradictorias. Este fenómeno se produce cuando se añaden reformas modernas sin alterar la estructura de poder básica de la constitución original. El impacto interseccional ocurre porque las nuevas reformas o derechos se pegan a la constitución, pero no logran entrar en la sala de máquinas. La relación se vuelve conflictiva porque la estructura de poder antigua suele tener mecanismos que impiden o dificultan la implementación de los nuevos derechos. ¿Por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? Esos constituyentes operaron bajo una lógica de suma en lugar de integración, actuaron como si se pudieran añadir nuevos derechos, simplemente pegándolos al texto existente sin pensar en cómo estos derechos chocarían con la estructura de poder ya establecida. Se les acusa de un optimismo constitucional ingenuo. Pensaron que la Constitución podía transformarse solo cambiando la declaración de principios, sin entender que si no se cambia la distribución real del poder, los nuevos derechos están destinados a ser inoperantes. ¿De qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? Esta es la pregunta donde la metáfora de la sala de máquinas cobra todo su sentido sociológico. Según Gargarella, el bloqueo no es un accidente, sino una consecuencia lógica de la arquitectura constitucional. En la mayoría de las constituciones latinoamericanas lo viejo es un hiperpresidencialismo fuerte. ¿Cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? Es la parte orgánica que regula la estructura y ejercicio del poder, diferenciándola de la sección dogmática. Su importancia radica en que a menudo las reformas amplían derechos, pero dejan intacta esta maquinaria, limitándola la efectividad de los cambios. ¿Cuál es el problema para descentrar el poder y su relación con el poder popular? El principal problema radica en la persistencia del hiperpresidencialismo y la sala de máquinas centralizada, donde el Ejecutivo mantiene el control, limitando la descentralización efectiva y el poder popular. El hecho de que la ciudadanía y los grupos más desventajados solo tengan presencia en la sección de derechos de las constituciones, ¿qué causas y efectos tiene con relación al poder económico y político? La presencia limitada de la ciudadanía y grupos desaventajados en la sección de derechos sin influencia real en la estructura de poder es causa y efecto de una exclusión estructural. Esto perpetúa la concentración de poder político y económico en élites, impide una distribución equitativa de recursos y limita la participación directa en la toma de decisiones económicas y políticas. Los efectos del poder político se manifiestan en la erosión de la democracia participativa. En el ámbito económico, esta separación tiene consecuencias directas, ya que mientras la sección de derechos habla de igualdad, las estructuras que manejan la economía no están sujetas al control democrático de esos grupos desaventajados. Muchas gracias.